que dependen completamente de nosotros para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, continuando con la serie de temas, el tema que vamos a tocar a continuación es principios fundamentales del soporte básico pediátrico. Vamos a hablar un poco de las guías y protocolos. Primero hay que entender qué es una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Por definición, es la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible de la circulación sanguínea y la respiración espontánea. Es importante tener en cuenta este acápite de potencialmente reversible, ¿no? Todo paro cardiorrespiratorio, si es manejado adecuadamente y con los tiempos adecuados, es una situación que puede ser completamente reversible. Por lo cual es importante saber manejar tanto en la parte de conocimiento como en la parte de habilidades prácticas, poder aplicar adecuadamente los protocolos que nos puedan ayudar a revertir esta situación de parada cardiorrespiratoria. En pacientes pediátricos, la parada cardíaca suele ser consecuencia de deterioro de las funciones respiratorias o circulatorias secundarias a una enfermedad o accidente. A diferencia de los pacientes adultos que normalmente, en su gran mayoría, el inicio de una parada cardiorrespiratoria siempre inicia con un problema cardíaco, un infarto o una arritmia, una insuficiencia cardíaca que logra descompensarse. A diferencia de los adultos, en la mayoría de casos en los pediátricos, el primero que inicia o desencadena esta situación de parada cardiorrespiratoria es de origen respiratorio en su gran mayoría, a excepción pues situaciones en las cuales ya el paciente tenga una malformación congénita cardíaca o alguna enfermedad de origen cardíaco, en el cual el porcentaje es bastante bajo en comparación a la gran mayoría de los pacientes. La mayor tasa de supervivencia, casi siempre el 64%, se produce en los casos de bradicardia severa y mala perfusión con detección y RCP precoz de alta calidad. Normalmente el mayor porcentaje, 40%, casi uno de cada dos pacientes. Si nosotros logramos identificar a tiempo una bradicardia severa o una situación de mala perfusión, que nos permita actuar justo antes del inicio de la parada cardíaca y podemos desarrollar las maniobras de RCP de manera rápida y efectiva, nos puede dar una adecuada sobrevida. La sobrevida va disminuyendo con cada minuto de compresiones, quiere decir que entre más tiempo de compresiones, el porcentaje de éxito empieza a disminuir. Hablamos que de 1 a 15 minutos de maniobras de RCP podemos obtener un porcentaje de éxito del 44% o que puede ir hasta menos del 30% o mayor del 30%. Entre ese rango se va a mantener, que podríamos decir que es uno de cada tres pacientes logra revertir de manera adecuada, si lo que logramos hacer las maniobras de manera adecuada dentro del periodo de 1 a 15 minutos. Que el inicio de la compresión es demora y las compresiones de por sí empiezan a prolongarse, si vamos hablando de 16 a 35 minutos, la sobrevida disminuye aún más a un 12% mínimo, dándonos por uno de cada 8 pacientes. Y si los procesos, las maniobras se prolongan aún más, a un periodo mayor de 35%, la sobrevida cae bastante, a un 6%, dándonos pues uno de cada 17 casos donde se puede obtener una recirculación espontánea exitosa. El pronóstico neurológico también está relacionado con el tiempo de RCP. Si el paciente en los 15 minutos logra tener un pronóstico favorable, sin mayor lesión neurológica, sin mayor afectación neurológica o algún tipo de secuela. Pero si nosotros nos demoramos en el proceso de revertir la parada cardiorrespiratoria, toma más de 15 minutos o mayor a 35%, el pronóstico favorable cae bastante hasta convertirse en uno de cada 50, ¿no? O sea, uno de cada 50 va a tener, no va a tener secuelas neurológicas y los otros 49 sí va a tener algún grado de afectación neurológica secuelar a la parada cardiorrespiratoria. Entonces es importante tratar de aplicar adecuadamente para que sea efectivo en lo menor tiempo posible y así disminuir el riesgo de algún tipo de secuela neurológica en nuestros pacientes. Esa es la importancia de poder manejar y conocer y realizar adecuadamente las maniobras
resucitación. Como les decía, las causas de paro cardíaco en lactantes y niños son distintas a de las de paro cardíaco en adultos. Un conjunto de datos cada vez de mayor evidencia pediátrica específica respaldan estas recomendaciones según las guías AJA del 2020. Bueno, recordemos que cada 5 años se actualizan las guías. Ya el próximo año toca una nueva actualización de las guías, pero para las guías del 2020 ya tienen pues datos, estudios, digamos, con mayor base sólida. Antes básicamente era una, digamos, inducción, una deducción que se podría hacer, pero los estudios han seguido dando y ahora sí ya hay datos mucho más específicos, donde estudios dirigidos a este grupo etario específico ya no son extrapolaciones de información de adultos a niños, sino estudios directamente realizados en pacientes pediátricos. Entonces, para el 2020 ya se queda claro esta situación en la cual, pues, como les decía, en los niños, el inicio de la parada cardiorrespiratoria es de apoyo más respiratorio, ¿no? También nos permite las guías del 2020 hacen una clara diferencia entre la cadena de sobrevida del paciente pediátrico con el paciente adulto, ¿no? Como pueden observar en la cadena de sobrevida del paciente en el área extrahospitalaria, en el adulto siempre inicia con la activación de la respuesta a emergencias, no la activación de alarmas, llamar o solicitar la ayuda. En cambio, en pediátricos se inicia con la prevención, dado que como muchas veces se vuelve a repetir, el origen básicamente es respiratorio, muchas veces se puede prevenir esa situación. Un paciente pediátrico que tenga obstrucción de la vía aérea con un objeto extraño, o un paciente pediátrico que tiene un proceso respiratorio que no es adecuadamente manejado, o un paciente pediátrico que se cayó y hizo un TEC severo y empieza a entrar a una parada respiratoria de origen neurológico por un traumatismo craneoencefálico. Entonces, son situaciones que pueden ser previsibles, que pueden ser prevenibles en ese tipo, en este grupo etario. Entonces, la cadena de sobrevida del paciente pediátrico siempre inicia con la prevención, ¿no? Evitar los riesgos, prevenir los accidentes, prevenir esta situación que nos pueda llevar. De ahí, otro elemento que diferencia en la cadena de sobrevida extrahospitalaria del paciente pediátrico y adulto es que en el adulto se puede usar el DAE, el desfibrilador automático externo, mientras que en el paciente pediátrico, en el extrahospitalario, no está sugerido eso, simplemente se basa en el RCP de alta calidad. Como sabemos, todos los DAE traen una programación de para paciente adulto, pero en los pacientes pediátricos, pues, como verán más adelante, cuando se hable de RCP avanzado, las dosis de desfibrilación van a variar en relación al peso, y eso es algo que no se puede determinar, pues, en un extrahospitalario. Entonces, esos son los dos elementos que diferencian las cadenas de sobrevida extrahospitalarias, tanto en el paciente pediátrico como en el paciente adulto. Después continúa la reanimación avanzada, los cuidados postpagro y la recuperación. Estos dos elementos sí pues coinciden igual. Entonces son dos puntos, dos eslabones que varían, que es, como le repito, la prevención y ya no es el uso de un DAE, sino un RCP de alta calidad. Ahora, dentro de las cadenas de supervivencia pediátricas también hay ciertas diferencias entre una cadena de supervivencia intrahospitalaria, como pueden ver acá arriba, una cadena de supervivencia intrahospitalaria y una cadena de supervivencia extrahospitalaria, ¿no? En la extrahospitalaria, como ya sabemos, hablamos de la prevención, del riesgo de evitar los riesgos de caída, los riesgos de aspiración, el riesgo de objetos extraños en la vía aérea, obstrucción de la vía aérea con objetos extraños. En el intrahospitalario está el reconocimiento y prevención temprano, y es muy importante, sobre todo para enfermería, que es el que está al pie de la cama del paciente, un paciente que está hospitalizado eh, dentro de los servicios generales o que está en emergencia o que está en una unidad de cuidados intensivos. Es muy importante para nosotros poder reconocer estos elementos que van a generar un riesgo a nuestro paciente que pueda entrar a una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Si es un paciente que está en hospitalización, ver un patrón respiratorio que empieza a deteriorarse, o un paciente que está en emergencias, que los dispositivos de soporte oxigenatorio no invasivo, como es la cánula binesal
o una máscara de Venturi ya no son suficientes para mantener un buen patrón respiratorio, el patrón respiratorio va decayendo, o son situaciones que nos permiten a nosotros ver en una UCI, ver que el trazado de EKG, por ejemplo, vamos a ver que el paciente empieza a presentar bradiarritmias o taquicardias, son situaciones que uno debe conocer y saber identificar y así prevenir y, digamos, accionar sobre esas situaciones de manera temprana y preventiva para evitar la presencia de una parada cardiorrespiratoria. Entonces es importante, sin importar en qué nivel está el paciente, sea en una hospitalización generales, en una emergencia o en una unidad de cuidados intensivos, la enfermería tiene que estar atento a esos detalles, saber identificar qué situaciones son las que nos dan el riesgo potencial de derivar a una parada cardiorrespiratoria. Es muy importante esa situación. De igual, de varía en lo que es la RCP de alta calidad, ya en la cadena intrahospitalaria ya hablamos de uso de desfibriladores en la reanimación avanzada, porque ya tenemos, en teoría, ya hay personal capacitado para poder manejar las cargas de joules necesarias de acuerdo a cada peso del paciente, ¿no? Entonces, dentro de las cadenas de supervivencias intra y extrahospitalarias de los pacientes pediátricos también hay ligeras diferencias y una de ellas el rol de enfermería es muy importante en el reconocimiento y prevención temprana. Entonces, cuando nosotros hablábamos de qué elementos tenemos que saber identificar en el paciente intrahospitalario, en la prevención y acción directa, siempre tenemos que ver que hay ciertos elementos que nos pueden llevar a una parada cardiorrespiratoria. ¿Cuáles son estos elementos desencadenantes? Tenemos área respiratorios, circulatorios y muy difícilmente, pero tampoco no es una situación que no suceda, son paros cardíacos súbitos debido a una arritmia. Si es que el paciente pediátrico ya tiene un antecedente de una situación como tal. En situaciones respiratorias, pues ver que hay una dificultad respiratoria, tienes un paciente en hospitalización que está tranquilo, no requiere ningún tipo de apoyo oxigenatorio, está respirando adecuadamente y de un momento a otro nosotros vemos como enfermería que el patrón respiratorio empieza a presentar más esfuerzo o empieza a movilizar más secreciones el paciente. Si se antes hacía fácil que el paciente tosa para mover sus secreciones, ahora le cuesta más trabajo movilizar estas secreciones. Son situaciones que van a generar una dificultad respiratoria. Si tenemos un paciente que está en emergencia, que ya de por sí trae una dificultad respiratoria, vamos a ver que este puede empezar a avanzar a una insuficiencia respiratoria en la cual podamos saber nosotros que va a haber presencia de taquimnias, tirajes subcostales, uso de músculos accesorios, ¿no? Va a haber toda una dificultad respiratoria que se va acentuando y que requiere, pues, un apoyo oxigenatorio de mayor nivel, que puede ser, pues, una máscara de Venturi, una máscara de reservorio o una cánula de alto flujo. Son situaciones de riesgo para el paciente. Si vamos en la parte circulatoria, un paciente que venga a emergencia en un estado de shock, puede ser shock hipovolémico, puede ser un shock séptico, un shock anafiláctico. Son situaciones que van a afectar al sistema circulatorio como tal, que puede llegar a generar una insuficiencia cardiopulmonar y en ambos casos tanto esta situación por un problema respiratorio puro o por un tema de algún problema de shock de cualquiera de sus tipos nos genera una insuficiencia cardiopulmonar y en consecuencia pues un paro cardíaco. Y un paro cardíaco súbito, arritmias, pues como les decía, a veces hay pacientes que traen ya pues un antecedente de un problema cardíaco, de una arritmia ya congénita que trae el paciente, entonces es importante reconocer esa situación, sobre todo si está en una unidad de cuidados intensivos, el monitoreo del EKG, es importante saber reconocer un trazado fisiológico normal para nosotros saber reconocer cuando ya hay un trazado anormal, no saber reconocer eso, no necesariamente identificar específicamente qué tipo de arritmia, pero sí saber reconocer en qué momento el trazado fisiológico se convierte en un trazado no normal, no es una arritmia que puede ser de cualquier tipo, ¿no? Otro cuadro en el cual podemos ver pues son condiciones que amenazan a la vida del paciente. Si hablamos directamente de la vía aérea, pues una obstrucción grave o total por un objeto, o si es un paciente asmático puede generar un CRUP y en ese momento pues una obstrucción total de la vía aérea. Hablamos de un sistema de respiración, aumento del esfuerzo respiratorio, una respiración superficial, o empieza a presentar, si son muy pequeños, hemos tenido casos de pequeños niños
que tienen apenas un mes o tienen 25 días de nacidos y empiezan a hacer apneas. Primero comienzan con pausas inspiratorias que después llegan a desarrollarse en apneas, ¿no? Que son una situación de riesgo eh, muy marcado que nos pueda generar una parada respiratoria. En la parte de circulación, pues vemos un paciente que viene en un estado de shock, vamos a poder identificar un pulso débil, una bradicardia, un llenado prolongado, una palidez, una tendencia a la hipotensión. Son situaciones, pues, signos claros de un paciente que está en un estado de shock y como decimos que nos llega a un riesgo de una insuficiencia cardiopulmonar. Déficit neurológico, una falta de respuesta, una disminución del nivel de conciencia producto de una encefalitis viral, una encefalitis bacteriana o un traumatismo cráneoencefálico. Son situaciones que nos van a dar pues una disminución del nivel de conciencia que indirectamente va a afectar al patrón respiratorio y en consecuencia podría llevar a un paro respiratorio y después a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero no es de un origen pulmonar puramente, sino es a nivel central que está siendo afectado a ese nivel. Situaciones en el cual pues está en exposición al paciente, las hipotermias, hemorragias o una eritrodermia o situaciones de anafilaxia que nos puede generar una afectación directa a la circulación y nos puede conllevar a un paro cardiorrespiratorio. Teniendo en claro estas situaciones que tenemos que saber observar, estar atentos a estos signos, vamos a hablar de lo que es el soporte vital básico. ¿Qué es un soporte vital básico? Es el conjunto de actuaciones que permiten identificar y actuar ante una parada cardiorrespiratoria, sin equipamiento específico hasta la llegada del personal cualificado. Entonces es importante. Son maniobras, actuaciones que permiten identificar y actuar de manera inmediata, sin necesidad de algún tipo de equipamiento para aplicar las maniobras de resucitación, hasta que se pueda conseguir el equipamiento adecuado, hasta que se pueda conseguir todo lo necesario para pasar al siguiente nivel, que es el soporte vital avanzado, ¿no? Entonces, el soporte vital básico es, digamos, la piedra angular en el cual se va a apoyar el soporte vital avanzado. Pues de nada sirve que se tenga todo el equipamiento o llegue todo el equipamiento para un soporte vital avanzado si es que el personal, la primera atención que hace no hace un adecuado soporte vital básico. Debe iniciarse lo más antes posible y por cualquier persona. No hay necesidad de que esté, pues que sea el médico o el residente, el enfermero o el personal técnico. Todos tienen que desarrollar las maniobras básicas de resucitación hasta que llegue el personal más entrenado que pueda ya dar un mejor nivel a las maniobras y convertirse en una resucitación avanzada. Debe solicitarse ayuda siempre, ayuda al detectar la parada cardíaca y activar los sistemas de emergencia. Es importante. Basta que el primero que encuentre el paciente tiene que pedir ayuda e inmediatamente aplicar las maniobras de resucitación. Más o menos eso es un cuadro que resume las maniobras básicas de resucitación, que es del Concilio de Resucitación Europeo del 2021, ¿no? Entonces, el soporte básico, ¿en qué consiste? Primero, evaluar el estado de conciencia. El paciente está inconsciente, está consciente, aperturar la vía aérea para facilitar la respiración o el paso del aire y al mismo tiempo nos permite evaluar si hay respiración o hay ausencia de respiración o es una respiración anormal. En ausencia de signos evidentes de vida, iniciar con 15 compresiones torácicas y después iniciar con 2 ventilaciones. Posteriormente alternar 15 compresiones y 2 ventilaciones. Bueno, eso dependiendo del número de rescatistas que haya en ese momento. Entonces es un cuadro básico. Entonces vamos a ver los pasos a hacer, a tomar que ya mencionamos en el primer cuadro. En el primer cuadro hablábamos del estado de conciencia. Entonces vamos a evaluar el sensorio. ¿Cómo evaluamos el sensorio? A través de un estímulo verbal o doloroso. Si el paciente está inconsciente, si no hay respuesta, podemos hablar directamente si es un niño grandecito, preguntarle si está bien, hacer un movimiento ligero de hombros o generar un peñisco en en el brazo. Recordemos que como no sabemos la condición en la cual lo llevó a la inconsciencia, porque puede ser un golpe, evitar un traumatismo, evitar el movimiento brusco de hombros, ¿no? Tratar de mover ligeramente o generar un pequeño peñisco, un estímulo doloroso para ver la respuesta.
Después pasamos a la evaluación de la vía aérea. ¿Cómo hacemos la evaluación de la vía aérea? Nuevamente, permeabilizar o abrir la vía aérea, acercarnos a la boca y nariz del niño para comprobar la respiración. Esta evaluación no debe tomar más de 10 segundos. Y tenemos que utilizar el acrónimo BES, ¿no? Eh, ver si eleva el tórax y o abdomen, si es que hay una elevación torácico o abdominal. Recuerden que según por edad, pues la respiración es, el movimiento respiratorio es predominantemente abdominal en los lactantes y en niños preescolares o mayores la respiración, el movimiento respiratorio ya es predominantemente torácico. Entonces nosotros tenemos, según el grupo etario en el cual estamos evaluando, ver el movimiento que se está generando en la respiración. Escuchar ruidos respiratorios, si es que hay algún tipo de gorgoteo o un silbido o algo que, digamos, nos dé un indicio de que está obstruyendo la vía aérea o impide el paso de del aire por la vía aérea. Y sentir el aire exhalado en nuestra mejilla o en nuestra oreja al momento de acercarnos. Si es que no encontramos ninguno de estos elementos, determinamos pues que el paciente no tiene ventilación efectiva, no está respirando. Entonces, como pueden ver acá en la imagen, el acrónimo VES, ver, escuchar y sentir. Nosotros vamos a ver el movimiento, si es como les decía, abdominal, como puede suceder en los pacientes lactantes, el respiratorio tiene una predominancia de movimiento abdominal, o en los pacientes escolares, preescolares, que ya el movimiento respiratorio es torácico, vamos a ver que el tórax es el que se emplexa, oír algún tipo de ruido que pueda salir del paciente y sentir la exhalación del paciente, ¿no? Esta evaluación simultánea y no debe tomar más de 10 segundos, ¿no? Si en 10 segundos no escuchamos, no sentimos y no vemos nada, entonces estamos ante un claro paro respiratorio, ¿no? El paciente no está respirando. Pasamos a la evaluación de la circulación. ¿Cómo evaluamos la circulación? Debe hacerse la toma del pulso no mayor a 10 segundos. En caso de lactantes, el punto ideal es en la zona braquial. Ya como pueden ver en la imagen inferior, es en la zona braquial. En los lactantes no nos arriesgamos nosotros a tomar en la zona carotidia o en la zona femoral. ¿Por qué? Porque como habrán visto, todos los lactantes pues son gorditos, hasta algunos ni cuello tienen, entonces es difícil poder ubicar. De igual manera pasa en la zona femoral, pues cuando son lactantes tienden a las mismas piernas, la posición de las piernas a encorvarse, se forman pliegues alrededor de la zona femoral, entonces lo que va a ser difícil sentir el pulso o encontrar el pulso en esas zonas. Entonces, en todos los pacientes lactantes, en todos los niños menores de un año, siempre la evaluación tiene que ser en la zona braquial, ¿no? En el tercio medio del brazo, puede ser derecho, puede ser izquierdo, idealmente tiene que ser siempre el lado izquierdo, pero cualquier brazo es ideal para la evaluación de la presencia de impulso. Ya en niños mayores de un año o mayores de 2 años, dependiendo, pues veamos en ese momento la contextura física del paciente, ya la evaluación puede ser carotidia o femoral en ellos, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Vamos a evaluar la presencia del pulso. Si es que no hay pulso o que el pulso es menor a 60 latidos por minuto, ya podemos afirmar que el paciente está en una parada cardiorrespiratoria. E iniciamos la resucitación cardiopulmonar de alta calidad y se activa el sistema de emergencias a pedir ayuda en ese momento. Entonces, nuevamente, esos tres elementos que hemos evaluado, el sensorio no respondió, el respiratorio aplicamos el BES y no hubo ningún signo, no vimos que se movió, no escuchamos algún tipo de ruido y no sentimos de una aspiración, entonces no respira. Y el pulso, o no hay pulso, o si el pulso es menor a 60 latidos por minuto, ya hablamos de una parada cardiorrespiratoria. Una vez que determinamos esa situación, aplicar maniobras de RCP de manera inmediata. La RCP básica de alta calidad, como les decía, es la piedra angular de la reanimación cardiovascular avanzada, ¿no? Porque, como les decía, de nada sirve que durante los primeros minutos no se haga adecuadamente una RCP, que al momento que llegue eh, el equipo necesario para aplicar la RCP avanzada, pues el paciente ya no, digamos, ya pasó mucho tiempo en un estado de hipoxia porque no se pudo hacer adecuadamente y el riesgo y la probabilidad de éxito disminuya bastante. Entonces,
es muy importante aplicar una RCP de alta calidad. Compresiones de alta calidad, vía aérea abierta y dar ventilaciones efectivas, que ahorita vamos a ver eso. Una vez aplicado estos dos elementos, que son compresiones de alta calidad y ventilaciones efectivas, es el soporte necesario para que cuando llegue el momento de la RCP avanzada, se pueda hacer una monitorización más estricta, más específica, se pueden intervenir arritmias específicamente para ver cuál es la causa y se intente mejorar la perfusión con drogos o algún tipo de soporte mecánico. Si no hay latidos o el pulso es menor a 60 latidos por minuto, es importante iniciar las compresiones. Si hay un reanimador, son 30 compresiones por dos ventilaciones de 5 a 6 ciclos por minuto. De dos reanimadores son 15 compresiones a dos ventilaciones de 5 a 6 ciclos por minuto. Si alguna razón el paciente ya está intubado, se tiene una vía aérea avanzada, está intubado, las compresiones tienen que ser mínimamente 100 por minuto y las ventilaciones de manera independiente al ritmo que vaya, las compresiones tienen que ser de 10 a 12 por minuto. Entonces nosotros hablábamos de puede ser una ventilación cada 3 segundos, una ventilación cada 4 segundos. Eso es independientemente del ritmo de compresión que vaya, porque ya tiene una vía aérea asegurada. Solo esto aplica si el paciente, como repito, tiene un tubo endotraqueal. Si es que el paciente no tiene un tubo endotraqueal, se sigue aplicando la norma de un reanimador, 30 compresiones, 2 ventilaciones y dos reanimadores, 15 compresiones y 2 ventilaciones. La compresión debe deprimir el esternón al menos un tercio del diámetro antero-posterior del tórax. Es importante hacer una buena compresión. Eso permite una buena fracción de eyección al momento de comprimir. Que viene a ser 4 centímetros en lactantes, 5 centímetros en niños y 6 centímetros en adolescentes. Y es importante, un elemento muy importante, permitir la expansión total del tórax. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros al comprimir estamos haciendo una contracción cardíaca y al hacer eso estamos mandando un volumen de inyección que debería ser efectivo para la adecuada circulación al paciente. Pero si nosotros al momento de descomprimir no permitimos que el tórax se expanda completamente, quiere decir que al corazón tampoco lo estamos permitiendo expandirse. Y si no permitimos expandirse adecuadamente al corazón, no vamos a permitir que las cavidades se llenen adecuadamente de volumen de sangre. Por lo tanto, al no permitir que los ventrículos se llenen adecuadamente de sangre, a la siguiente compresión no vamos a mandar un volumen efectivo, un volumen circulante adecuado, va a ser menor a la primera compresión. Entonces, de ahí la importancia de permitir la reexpansión del tórax. Hay que permitir que el tórax se reexpanda totalmente. Así aseguramos que las cavidades cardíacas vuelvan a llenarse de sangre y en la siguiente compresión puedan dar un volumen adecuado circulante, un volumen de inyección adecuado que pueda mejorar la calidad de nuestras compresiones cardíacas. Entonces, como podemos ver, hacemos la compresión. Al hacer la compresión, estamos generando pues una contracción cardíaca, miocárdica, y a la relajación estamos generando pues una sístole y una diástole. En niños pequeños podemos usar el índice y el dedo medio para las compresiones cardíacas, o si tenemos a una segunda persona que nos permita ayudar y mantener una vía aérea permeable, usamos las dos manos y los dos pulgares para las compresiones, dentro también pues del tamaño del paciente. De igual manera, en niños más grandes, ya en escolares podemos usar solo el talón de una mano y en niños adolescentes ya podemos llegar a usar las maniobras como se puede usar en un paciente adulto. Acá es importante recalcar que estas maniobras idealmente siempre es cuando es una persona, porque así con una mano estás dando la compresión y con la otra mano, como pueden ver acá, están manteniendo la posición del paciente para mantener permeable la vía aérea, ¿no? Esta maniobra es ideal en esas situaciones. Ya, si la persona ya llega un segundo rescatista, un segundo personal que te permita ayudar a mantener la vía aérea, ya el personal que da las compresiones usa las dos manos para dar una mejor compresión
y las manos y los dedos posteriores te permiten un mejor soporte para las compresiones, mientras que el segundo rescatista se encarga de mantener la vía aérea permeable. Entonces, la BLS es claras diferencias, como les mencionaba en algún momento, entre niños menores de 1 año y niños mayores de 1 año, ¿no? Las lactantes y niños mayores de 1 año. Para niños y bebés, si hay dos rescatistas disponibles para hacer el RCP, la compresión será igual. La relación respiratoria de 15:2 y solo hay un rescatista, la proporción será de 30:2 para todos los grupos de edad. Verificar el uso del bebé usando la arteria braquial en el interior de la parte superior del brazo entre el codo y el hombro del bebé. Como decíamos, el tercio medio en la zona braquial para poder usar el pulso, ¿no? En cambio, niños mayores de 1 año, ellos mencionan, la AJA menciona que se puede usar la arteria carotidia o la arteria femoral entre la pierna y la ingle. Realice compresiones del bebé con 2 dedos si está solo o, como les decía, los 2 dedos, índice y medio, o los 2 pulgares con las manos rodeando el pecho si es que son dos rescatadores, como les decía nuevamente. ¿Por qué? Porque con una mano haces la compresión y con la otra mano mantienes la vía aérea. Y si son dos rescatistas, ya puedes permitirte hacer los pulgares para que los dedos permitan dar un mejor soporte a la espalda del paciente. Y en niños más grandes, realizar las compresiones torácicas con 2 manos dependiendo del tamaño del niño, ¿no? La profundidad de la compresión debe ser de 1/3 de la profundidad del pecho. Para el niño y los bebés, esto aproximadamente es de 1.5 pulgadas, 1.5 pulgadas, y en el caso de los niños hablábamos de 2 pulgadas, ¿no? Estas son básicamente las diferencias, porque después, si usted es la única persona en la escena y encuentra un bebé o un niño que no responda, realizar el RCP por 2 minutos antes de llamar al sistema de emergencias. Y si es testigo de un paro cardíaco de un bebé o un niño, llame al sistema de emergencias inmediatamente, ¿no? Estas son las diferencias que hacen dentro del área, digamos, de las maniobras para el RCP pediátrico. Hay esas dos ligeras diferencias para los lactantes y para los niños mayores de 1 año. Si nosotros identificamos que no hay respiración efectiva o normal, pero sí hay una frecuencia cardíaca mayor a 60 latidos por minuto, vamos a administrar ventilaciones de rescate. No vamos a hacer las compresiones porque hemos evaluado que ahí la frecuencia cardíaca está mayor a 60 por minuto. Entonces, las ventilaciones de rescate lo vamos a utilizar haciendo uso de una bolsa autoinflable, una mascarilla y oxígeno al 100% en la situación óptima. Si por alguna razón no hay una fuente de oxígeno que nos permita dar al 100%, eso no es eh, contraindicativo del uso de la bolsa, ¿no? Es mejor usar la bolsa, aunque sea con un FiO2 ambiental, que a no usar la bolsa. Entonces, la bolsa de resucitación siempre se va a usar y óptimamente si es que tenemos oxígeno al 100%, pero si no hay oxígeno, con el FiO2 ambiental es mejor que no usar la bolsa de resucitación. La maniobra frente a mentón o tracción mandibular es importante, el buen sellado de la máscara con la técnica de la C y la E, que lo vamos a ver en un momento. Insuflamos aire 1 segundo, comprobando la elevación del tórax, y tras cada ventilación dejamos salir el aire completamente, ¿no? O permitimos que la bolsa de resucitación se reexpanda completamente. La fuerza y volumen de insuflación va a ser dependiendo del tamaño del paciente. Como sabemos, también hay tamaños distintos de bolsas de resucitación. Y usar el ideal dentro de cada tamaño, pero si es que no hay, pues usar la que se tenga en la mano. Entonces, cuando nosotros hacemos la maniobra frente a mentón, vamos a generar una permeabilidad de la vía aérea. Como sabemos, por ejemplo, acá tenemos a un paciente que está sedado en esta imagen de acá, en el cual no se está haciendo la maniobra, y como podemos ver, la vía aérea está comprimida. Acá está la glotis y está cerrada, aparte que la lengua también está generando una obstrucción. Pero el tamaño de la vía aérea está bastante reducido y la glotis está casi cerrada. A este mismo paciente, cuando se le hace la maniobra frente a mentón, vamos a ver que el diámetro aumenta y la glotis prácticamente está abierta, ¿no? Entonces se logra ver la imagen, la diferencia en el tamaño de la vía aérea. Eso es la importancia de la maniobra
de elevación un mentón, ¿no? Aumenta el diámetro de la vía aérea, lo que permitirá un mejor pasaje de aire. La técnica de ventilación con bolsa de resucitación, una técnica CIE. ¿Qué quiere decir esto? Es una técnica que nos permite sellar la máscara de resucitación con el paciente y al mismo tiempo tratar de mantener la posición del paciente, ¿no? Con el dedo pulgar y el dedo índice vamos a rodear la máscara de resucitación y tratar de presionarla hacia abajo. Y con los dedos restantes, como pueden ver acá, vamos a apoyar en el borde inferior del maxilar inferior. Con esto vamos a formar una letra E. Y esta situación nos permite traccionar la mandíbula para mantener la permeabilidad de la vía aérea. Con la letra C y E generamos la presión hacia el paciente para mejorar el sellado y evitar la fuga de la ventilación que nosotros vamos a realizar. Como puede ver acá otra imagen, la letra C, el dedo pulgar con el dedo índice, haciendo la letra C, sosteniendo la mascarilla y al mismo tiempo tratando de presionarla sobre el rostro del paciente, y el resto de dedos formando una E sosteniendo el borde inferior del maxilar inferior y al mismo tiempo generando una ligera tracción para mantener la posición del paciente y la vía aérea. La imagen en la cual podemos ver, y en este caso, si es que hay la posibilidad de que sean dos personas responsables de la vía aérea, una aplica la C y la E con ambas manos, asegurando un mejor sellado, una mejor posición de la maniobra frente a mentón y asegurando una permeabilidad, una mejor permeabilidad de la vía aérea, y un segundo rescatista, pues, haciendo el bolseo, ¿no? Como pueden ver acá. Siempre dos manos va a ser mejor que una para tratar de sellar y mantener la posición del paciente. Cuando nosotros hagamos la ventilación de rescate y si ninguna fuera efectiva, pensaremos en una posible obstrucción de la vía aérea. Recuerden, para nosotros ver que esta ventilación es efectiva, tenemos que ver un movimiento torácico, una amplexación torácica. Primero, verificar la máscara que sea de tamaño adecuado, que la posición sea adecuada, que genere un buen sello y un buen ajuste. Realinear la vía aérea, o sea, reposicionar la vía aérea, la cabeza en posición neutral o una posición de olfateo, como decimos con los pequeños, porque cuando se está haciendo las compresiones torácicas siempre va a haber un movimiento. Aquellos que han estado en un RCP van a darse cuenta que cada vez que se está haciendo la compresión, el paciente va perdiendo la posición. Por eso de manera constante hay que estar reposicionando, traccionando o fijando adecuadamente, porque las compresiones mueven el cuerpo del paciente y esto al mismo tiempo hace que se vaya perdiendo poco a poco la posición. Entonces es importante estar realineando la vía aérea, reposicionando la cabeza. Succión de secreciones, pues si el paciente empieza a presentar secreciones por una aspiración o porque ya empieza a movilizar secreciones debido a las compresiones que se está haciendo, aspirar boca y nariz, a abrir la boca y mantener la boca abierta, colocar una cánula orofaringea, si es que tienen a la mano, colocación de una cánula orofaringea para así evitar la caída de la lengua y obstrucción de la vía aérea. Si todas estas situaciones igual vemos que hemos aplicado todo adecuadamente y aún así no hay una amplexación pues torácica, es buscar una vía aérea alternativa, colocación de una máscara laringea o una intubación endotraqueal, o en el peor de los casos una cricotiroidectomía de emergencia, ¿no? Son las medidas a tomar en el cual nosotros podamos ver que nuestras ventilaciones no son efectivas en un primer momento. La manera correcta de colocar la máscara de resucitación es como podemos ver acá, el borde tiene que pasar por el puente nasal, pero no tiene que llegar a los ojos y el reborde inferior tiene que estar ligeramente encima del borde inferior de la mandíbula inferior, ¿no? Así vamos a generar un adecuado sello. Hay mascarillas en forma de perita o hay mascarillas circulares, la aplicación es la misma. El borde superior de la mascarilla en el puente nasal sin llegar a tapar los ojos y el borde inferior por encima, medio centímetro por encima de la mandíbula inferior del pequeño, ¿no? Las máscaras tienen que tener un borde flexible, acolchado suave. Vienen en dos formas, la redonda o anatómica o en forma de perita. Las máscaras de forma anatómica están hechas para colocarse en la parte puntiaguda de la máscara sobre la nariz, como pueden ver en la imagen.
y la máscara debe apoyarse en el mentón y cubrir la boca y nariz, pero no llegar a cubrir los ojos, ¿no? Esa es una posición adecuada en la cual podemos, si lo hacemos adecuadamente, podemos asegurar el sellado, adecuado sellado de la mascarilla. Entonces, una imagen acá en la cual podemos ver que estamos una mascarilla anatómica de tamaño correcto y en la posición correcta. Como podemos ver, el puente nasal sin llegar a tapar los ojos y por encima del reborde inferior del maxilar inferior. Esta es una incorrecta en la cual podemos ver que es demasiado pequeña la mascarilla porque la boquita se está saliendo por los costados, está muy pegado al labio del paciente. Y si la mascarilla llega muy pegado al labio, entonces no está generando un adecuado sello. O tenemos una mascarilla que es demasiado grande, que llega al borde superior, está por encima de las cejas o por encima del puente y ya está empezando a ocluir los ojos. Entonces, esa tampoco no es una mascarilla adecuada. O podemos tener el tamaño adecuado, pero a veces por la situación de estrés podemos colocar al revés la mascarilla, ¿no? Y colocarlo al revés, sobre todo las mascarillas anatómicas, pues perdemos el sello, ¿no? El sello. Esto aplica con las mascarillas anatómicas, porque con las mascarillas circulares, pues la posición es indistinta, van a generar el mismo tipo de sello si es que se coloca adecuadamente. Pero en cambio, las mascarillas anatómicas sí tienen una posición específica, ¿no? La parte puntiaguda sobre el puente nasal. Ahora vamos a ver un pequeño video que resume lo que les ha hablado para tratar de compilar toda esta información. ¿Me avisan si se puede escuchar? Sí, no se preocupe. No se escucha, licenciado. Creo que debe ¿No se, escu- compartir con no- incluir no se audio. escucha? No, no se escucha. Mm, ¿Algo para poder compartir con audio? Ya, creo que ya. A ver, Integramos con 2 personas ¿se un ciclo de escucha? reanimación. Sí, sí se escucha. Ese niño no está respondiendo. Con 2 personas un ciclo de reanimación. Niño, ese niño no está respondiendo. Estoy mirando el tórax y no está respirando. Miro el pulso braquial entre 5 a 10 segundos, no menos de 5 ni más de 10. No encuentro el pulso. Este paciente no responde, no respira, no tiene pulso. Daniela, por favor, vamos a activar el sistema de emergencia. Llamamos a la línea 123 y traes el DEA, por favor. Mientras que yo estoy solo, inicio la técnica que vimos anteriormente. Una vez llega la persona que me está acompañando, que ya activó el sistema de emergencias, llega a comprimir y yo paso inmediatamente a soportar la vía aérea. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ventila, ventila, continúa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ventila, ventila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ventila, ventila. Gracias, Daniela. Vemos aquí. Muy bien. Entonces, como han visto en el video, se dieron cuenta que cambió de técnica de compresión. Cuando en un primer momento estuvo solo, hizo la técnica de los dos dedos y con la otra mano trataba de mantener la posición del paciente para permeabilizar la vía aérea. Y una vez que ya se acerca y se une el segundo rescatista, se cambia la técnica de compresiones del paciente. Entonces, eso es lo que les decía. En un primer momento, la técnica de compresión es de una forma y cuando uno está solo y después cambia a la técnica de compresión usando los pulgares cuando ya tenemos una segunda persona que nos apoye en las maniobras de resucitación. Integramos. Adicionalmente, si es que ya estamos en un servicio que nos permite identificar ciertos elementos, vamos a saber que los ritmos de paro cardíaco tenemos dos grandes grupos: ritmos desfibrilables, que es normalmente lo más frecuente que se puede dar, y los ritmos desfibrilables, ¿no? Los ritmos no desfibrilables
son las bradicardias o asistolias y la actividad eléctrica sin pulso. Y los ritmos defibrilables es la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso. Como les decía, esto siempre y cuando estemos en un servicio que ya nos podamos permitir monitorizar al paciente. Pero si no tenemos, simplemente en este momento no interesa identificar esos elementos, pasamos directamente a hacer las maniobras de resucitación. Considerar las causas precipitantes para actuar en consecuencia de ello. Como decía, saber qué es lo que qué es lo que nos ha llevado a este paciente, ¿no? Una obstrucción de la vía aérea, una insuficiencia respiratoria, que el paciente está en un servicio de emergencia, cuidados intensivos, intubado, una extubación accidental, un shock de tipo hipovolémico, tipo séptico o de tipo cardiogénico, tratar directamente sobre él. Trastornos hidroelectrolíticos también es muy importante, una hiperpotasemia puede generar, pues, un paro cardíaco, igual que una hipopotasemia, nos va a generar un paro cardíaco si es que no son tratados adecuadamente. Y finalmente les quiero compartir este pequeño cuadro que nos permite ver cómo es la distribución del personal en unas maniobras de resucitación. En una situación ideal en el cual pues tenemos una gran cantidad de personal, podríamos hablar que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas en una maniobra de resucitación, ¿no? En situaciones ideales sería una persona que se encargue de la vía aérea, una persona que se va a encargar exclusivamente de las compresiones, que obviamente tiene que intercambiar cada 2 minutos, una persona que se va a encargar de monitorización y va a estar supervisando las maniobras de RCP, una persona que se va a encargar de registrar el tiempo, el inicio y cuánto tiempo va, otra persona encargada de los medicamentos para la administración cuando llegue el momento de hacer las maniobras avanzadas, y el líder del equipo idealmente siempre tiene que estar fuera del triángulo de manejo, ¿no? Es una situación ideal, ¿no? Es una situación ideal, pero a veces el servicio no nos permite estas situaciones ideales, el escaso personal que no nos permite este manejo, entonces debemos ver que el que va a liderar o el que maneja, tiene mayor capacidad, idealmente tiene que estar en la vía aérea para estar de ahí controlando todo. Un segundo, que normalmente es el médico que va a estar ahí, un segundo personal que puede ser un enfermero o un médico residente se va a encargar de las compresiones. Otro personal de enfermería va a estar encargado de el apoyo complementario en la vía aérea, que quiere decir estar aspirando y estar preparando los medicamentos, ¿no? Un personal técnico tiene que estar ayudando, trayendo los materiales, y un segundo personal de enfermería circulante. Siempre la forma de organizarse es en base a esto. No sabemos que puede haber que en el servicio no haya personal suficiente en una situación óptima, como le decíamos, ideal, en el cual pues, sean 6 personas en una maniobra de resucitación. Si es que no es así, pues el enfermero que está a cargo del servicio de mayor antigüedad o el líder del grupo tiene que organizarse de esa manera, siempre preveyendo qué pueda pasar. O sea, un enfermero entra a su turno y tiene que ver quién es el paciente que está más crítico y de alguna manera organizar ya al equipo cómo responder si es que el paciente hace paro, ¿no? Decir, yo me haré cargo de esta parte, la otra colega tú te vas a hacer cargo de esta parte, el personal técnico qué es lo que tiene que hacer, o sea, ya tener designados los roles cada vez que ingresas a un turno, para que cuando llegue el momento ya todos sepan qué hacer y no se genere pues dentro del caos, recién vamos a ver quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro. Son situaciones que no ayudan a una maniobra de resucitación. Entonces, pero como enfermería, que básicamente estamos todo el tiempo al lado del paciente, es importante que nosotros podamos organizar eso. Pues cuando llega el momento, a veces no está el médico, a veces no hay residente y es enfermería que tiene que asumir esa situación temporalmente. No sé, un enfermero va a tener que ser de líder, va a ser de ventilador, otro enfermero va a tener que ser de compresor, otro enfermero si es que tiene, va a empezar a preparar, o si no, al personal técnico lo pones a comprimir para que el otro colega empiece a preparar las drogas necesarias para la resucitación. Son situaciones que el enfermero ya tiene que prever y planificar, ¿no? Idealmente siempre, pues cada vez que ingresas a tu turno, observar eso, ver quién es el paciente de mayor riesgo. No necesariamente el líder tiene que coger al paciente de mayor riesgo, pero sí tiene que organizar a tu equipo, tienes que organizar a tu equipo para responder de manera efectiva y rápida en ese momento, ¿no? Porque a veces en el caos las personas se ponen nerviosas, se genera mucho desorden, no encuentran una cosa, no encuentran otra cosa, y no favorece a nuestro paciente esa situación, ¿no? Hay que ser lo más
eficaz y efectivo en las maniobras de resucitación. ¿No? Esto es una propuesta que también da la AJA en el año 2020. Gracias por la atención prestada. No sé si habrá algunas preguntas, no para poder pasar al siguiente tema.